digo algo raro es porque no estoy actualizado. Ok, vamos a empezar. Primero compartir un poco de qué voy a hablar. Solo voy a dar una pequeña introducción al Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Y luego los procesos grandes globales de los objetivos de desarrollo, la demanda de recursos naturales que está cada vez creciendo, el cambio climático en Sudamérica y qué significa para la salud y para el saneamiento también. Y entonces cómo es ese saneamiento sostenible y cómo va con esta agenda de 2030. Y vemos nosotros dando prioridad al manejo de recursos naturales puede ser un importante enfoque. Y también el saneamiento sostenible y la mitigación y adaptación al cambio climático. Y al final los ejemplos de los activos de pilotos. Entonces así más o menos se ve bastante bien. ¿Me escuchan? Entonces el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, nuestra misión es ser como el puente entre ciencia y política. Y entonces no somos un instituto de investigación, pero no como una universidad, más como investigación en políticas y cómo llegamos a tener impacto a políticas en el mundo. Y luego vemos los temas. Y se fue establecido por el gobierno de Suecia en 89 y tenemos la sede en Estocolmo. Y claro, queremos llegar a los tomadores de decisiones para un desarrollo sostenible. Entonces en el mundo estamos no sé si con la sede en Estocolmo, pero también en Estonia tenemos, en Inglaterra tenemos varias oficinas, en Estados Unidos unas 3 oficinas, en Boston, aquí en costa oeste, en California, en Seattle. En África, estamos en Nairobi, en Kenia, y en Bangkok. Pero como ven, no estamos en América Latina, ¿no? Pero justo ahora estamos en el proceso y viendo si podemos tener una mayor presencia. Tenemos proyectos en Sudamérica, pero estamos viendo si es factible tener una oficina en estos lados. Pero siempre es como la localización, qué país, uno sabe, mis colegas, muchos están trabajando en Brasil, por ejemplo, pero con la lengua de portugués, español, entonces todo allá en una dinámica. Y los temas como grandes que estamos trabajando, una es el manejo de sistemas ambientales, y yo trabajo con agua, saneamiento, y entonces de alguna manera mi trabajo cae mucho bajo eso, pero también, como ven, reduciendo los riesgos de clima, la gobernanza y transformando la gobernanza y repensando el desarrollo también. Pero también tenemos más iniciativas más específicas. Muchos son como de procesos en relación con el clima, de emisiones, como de transmisiones, de salir de la dependencia de los combustibles fósiles, por ejemplo. Entonces yo soy el coordinador del área de saneamiento sostenible, que es una iniciativa. Pero también tenemos cosas más sociales, mirando, por ejemplo, como los comportamientos de la gente y cómo llegar, por ejemplo, a innovaciones tecnológicas que la familia la aceptan, ¿cierto? Como esos retos sociales. Entonces ya más el tema, voy a dar unos antecedentes, una introducción primero. Y yo creo que ustedes conocen bastante la situación
en el mundo, ¿no? Es bastante, si vemos saneamiento y el manejo de aguas residuales, es bastante diverso en cuanto a qué tipo de sistemas hay, si hay sistemas o no, cómo manejamos esos recursos o desechos, y también como las problemáticas en partes del mundo, por ejemplo, están hablando más la falta ambiental como los contaminantes del agua, por ejemplo, en la eutroficación, que hay muchos nutrientes y crecimiento, y hasta que hay estos de fondos muertos que ya no hay vida en el mar por falta de oxígeno, ¿no? Por nutrientes, pero claro, también por la exceso de materia orgánica. Mientras que en África y India, por ejemplo, en el sur de Asia, ya hay mucho más como la contaminación por los patógenos que quizás está hablando, ¿no? Y tal vez en Colombia es como una mezcla tal vez de las dos cosas. Y las cifras del mundo, creo que saben, ¿no? En los países de desarrollo, hasta el 90% de todas las aguas residuales llegan a las aguas sin tratamiento, ¿no? Y la cifra que generalmente hablan es que 2.5 billones de gente no tiene acceso a saneamiento, pero vemos realmente que uno tiene acceso a un sistema que funciona, que realmente da los servicios que uno puede esperar. Ya esa cifra aumenta hasta 4.2 billones. Al mismo tiempo son un billón más o menos que no tienen sistemas, nada de sistemas, y ya practican campo abierto. Y claro, con el resultado que hay afectaciones, niños mueren, hay muchas enfermedades y un costo para la sociedad. Y al mismo tiempo hay como un reuso de aguas residuales, pero bastante informal para la producción de alimentos. Y se estima que más o menos 10% de la producción en el mundo está producida por aguas residuales sin tratamiento. Y yo sé que en Colombia también esto pasa, ¿no? Es un sector un poquito informal que no hay muchas cifras de eso. No sé si está mejorado, pero hace 5 años era así. No se sabía mucho de eso. Entonces, vemos este cambio y en 2015 ya se cerró como los objetivos de desarrollo del milenio, y saneamiento era uno de los objetivos que realmente no alcanzó en la mayoría de los países. Creo, no sé exactamente, pero 50 o 60 países no llegó a sus metas, ¿no? de llegar hasta la mitad, cumplir con la mitad de la gente con acceso a saneamiento. Entonces, allá en saneamiento todavía hay que hacer mucho. Al mismo tiempo, si uno empieza a leer los textos, hay un importante cambio de enfoque con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que antes hablaban más como un acceso a saneamiento, y realmente no había mucho sobre la función o qué servicios debería dar este acceso, pero ya en los nuevos objetivos habla de un saneamiento equitativo, adecuado, que debe dar atención a las mujeres, las niños o población vulnerable. También habla de calidad de agua, que no se mencionaba como la parte ambiental antes en el milenio. Entonces esta parte es muy importante, y hablan de tratamiento, hablan de reciclaje y reuso, que no se mencionaba antes. Entonces, para nosotros pensamos que aunque tal vez no son comprensivos completamente, pero hay mucho allá para hacer algo mejor en el futuro. También hablan de como nuevas tecnologías de captación de agua lluvia o de aguas, como la eficiencia en el uso de agua. Entonces, es una herramienta importante y un marco importante. Entonces, si el enfoque de los objetivos de desarrollo del milenio era más como tener el baño, ¿no? Tener el acceso al baño, ya con nuevos objetivos
ya uno piensa más como en todo el sistema con tratamiento y hasta reuso si posible. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con los nutrientes? Los nutrientes, nosotros de alguna manera de sostenibilidad, nutrientes y materia orgánica es una parte importante porque está conectado con el sistema de producción alimentaria. Para tener un sistema sostenible hay que tener un buen manejo de nutrientes. Hoy muchos de los nutrientes son importados en forma de fertilizantes químicos que vienen de otra parte del mundo. Yo creo que Colombia tiene algo por ejemplo, de fósforo, pero la mayoría del mundo lo importan de Marruecos, por ejemplo. Entonces es algo importado aquí. Por lo menos en Europa, por ejemplo, importamos muchos alimentos para los animales y dentro de esto siempre hay los nutrientes, ¿no? Y luego sí hay un tipo de ciclo con la estiércol, por ejemplo, pero siempre hay entonces como la exportación de comida a la zona urbana. En la zona rural, allá hay un poquito más ciclo cerrado, más desechos regresa al cultivo. Pero de la ciudad, algo tal vez de la materia orgánica sea recoleccionado, una parte va a plantas de tratamiento y un poquito de estos materias orgánicas o nutrientes regresan por ego o que se regresan a la materia. Pero entonces lo que pasa es estamos perdiendo muchos nutrientes del sistema por las aguas. Por ejemplo, las aguas no tratadas, entonces eso puede ser Cali, ¿qué es Cali? La foto. Las aguas se salen al río Cauca y realmente se pierden estos nutrientes y se generan daños al sistema. También el manejo en la zona agrícola significa erosión y pérdida. Y mucha materia orgánica también va sanitarios rellenos. Entonces allá, estos que marcaba ya son como los potenciales, allá se pueden hacer algo para recuperar esta materia de nutrientes y materia orgánica. ¿Y por qué? Porque realmente es un valor. Si vemos como en la excreta humana, esta es investigación de África y en Níger, no sé cómo se dice en español. Níger. No, Nigeria es otro país. Níger, una familia de 9 personas, que es el estándar allá, son familias grandes. Y lo que está en su excreta, sitio, por ejemplo, si colectamos ese material y tenemos una digestión anaeróbico, por ejemplo, produciendo biogás, y luego con la materia sólido, los biosólidos que salen, se pueden tener para la producción agrícola. También vemos, ya que son sistemas en sitio, también, y son muchos sistemas secos, y no sé si son, yo creo que sí, la mayoría son secos, entonces hay una posibilidad bastante fácil poder captar orina, por ejemplo, de orinales. Entonces, si se puede, por ejemplo, se instala para hombres en orinales, se puede captar bastante la orina de la población, y también con fácil tratamiento se puede reutilizar en la producción agrícola. Entonces, mostrando que todo esto, esos que es realmente desechos aquí, se pueden hacer algo productivo. También es combinándolo con la materia orgánica de los desechos de cocina, de restaurantes, por ejemplo. Y luego es que realmente tiene un valor grande. Voy a mostrar otro ejemplo y tal vez sería mejor. Ese es otro caso que hemos estado involucrado, y es en Laos, en la ciudad
Vientiane, la capital de Laos en Asia. Y aquí las líneas, ¿cómo se dice eso? Y no son con puntos, son como está hoy en día. Entonces, también son muchos sistemas ciclos, que las aguas que se van a tanques sépticos, hay descarga de esos tanques sépticos a los canales en la ciudad. El problema es que esos tanques nunca se vacían, entonces realmente después de sus años la mayoría de estas descarga y las aguas llega a los canales y como se ven son aguas negras allá más o menos, y también la materia orgánica, los desechos sólidos, mucho de eso se desecha en los mismos canales. Entonces realmente es una situación muy se huele, esos canales huelen. Entonces pensamos que si tomamos un enfoque de reuso aquí, entonces vemos que lo mismo como el otro ejemplo, se puede tener como una separación de orina con orinales, por ejemplo, y solamente con reposo sirve como tratamiento y esto puede regresar a la zona agrícola. Para los tanques sépticos, si capturamos este material, puede ser un insumo para generar biogás, pero las mismas plantas en los canales, porque mucha materia, muchos nutrientes allá y muchas plantas, entonces se pueden cosechar estas plantas. Y también se tiene pensado como en el futuro si se pueden hasta plantar, cultivar plantas en las unidades que se pueden cosechar. Y la otra parte es aprovechar la materia orgánica de los hogares y restaurantes como otro insumo para el biogás. Entonces estamos produciendo biogás para transporte energético. Y con esta ciudad, como descontando que el costo de transporte en el sistema, de todas formas se puede generar 10.000 kilómetros de transporte en bus por día con la producción de gas que hay aquí. Entonces realmente hay un valor muy grande aquí. En cuanto al ahorro de agua, implementar orinales, por ejemplo, en hogares, en otros sitios, sería bastante grande también, hasta casi 14.000 metros cúbicos por día. En cuanto a la fertilización, se puede producir 40.000 hectáreas de arroz con los fertilizantes que llegan de la orina y también lo que sale de la planta de biogás. Y eso corresponde más o menos al 5% de la producción en el país. Entonces es importante. Y contando por la población, no conté, pero es una ciudad de 760.000 habitantes. Y corresponde más o menos a 100 kilos de arroz extra por persona al año. Entonces es significativo. Y también por la parte de cambio climático, de sustituir los fertilizantes químicos que requiere transporte, y el nitrógeno, por ejemplo, que es captación del aire, que es muy demanda mucho energéticamente, tiene muchas implicaciones, y claro, para el sistema de transporte también, de sustituir diésel, por ejemplo, con el biogás. Entonces, las implicaciones con las emisiones de CO2, por ejemplo, son importantes. Todavía es este ejercicio que falta hacer, pero hay, por ejemplo, beneficios en la parte de ecosistémicos, a los impactos positivos de salud, que realmente es plata para la sociedad, para la ciudad, y también la generación de trabajos que este sistema significa. Entonces, allá nos falta todavía hacer esos cálculos, pero si uno ve
como el imagen completo, entonces hay muchos beneficios de tratar de tomar estos pasos. Entonces, saneamiento sostenible. Nosotros hemos basado como el concepto en un acuerdo con una alianza de saneamiento sostenible que se generó en 2007 y mi instituto era uno de los que formaron esta alianza con GIZ de Alemania, por ejemplo, eran también importantes, y EAWAC de Suiza. Y hoy hay más de, yo creo, 300 organizaciones, desde organizaciones de Naciones Unidas hasta pequeños ONGs que son miembros de esta alianza, y todos están tienen un acuerdo de cómo debemos trabajar en una manera más sostenible. Se habla de promover el salud y higiene en una manera efectiva, proteger siempre el ambiente y los recursos naturales, tener tecnologías que son apropiadas, que también incluyen operación y mantenimiento, y tener tecnologías que son viables financieros y económicamente. Y claro, la parte social e institucional también tiene que ser apropiada. Entonces, con esto, pero como le dije antes, queremos resaltar el manejo de recursos naturales. Pensamos que de todas formas, si queremos un cambio en la sociedad y cómo hacemos cosas, hay que poner estrés de este tema, porque la tecnología va a depender si queremos hacer una recuperación de recursos, por ejemplo. Todo requiere una nueva dinámica, entonces por eso el cambio de enfoque. Entonces voy a repasar un poco estas partes, y esa es como una parte de la publicación que tenemos, tratando aprovechando que estamos implementando los objetivos de desarrollo sostenible. Sentimos que hay una necesidad de discutir qué realmente queremos decir cuando hablamos de sostenibilidad. Entonces hemos tratado de bajar más, como no solamente decir institucional o social, pero de qué estamos hablando, qué quiere decir, qué tenemos que considerar. Y lo hemos hecho con este enfoque en la recuperación y el manejo de recursos naturales. Entonces, una parte, eso no sé cómo se dice en español, como el entorno, el marco, el contexto, ¿no? Como los factores que facilitan un cambio, por ejemplo. Aquí es difícil ver, pero tiene que ver con la parte de la capital financiera y humana, con la situación política y social, los factores geográficos y las regulaciones también. Y claro, la participación de todos los interactores, qué son los roles y responsabilidades. Y aquí es importante, bueno, si queremos hacer un sistema así de reuso, por ejemplo, reutilizando lo que hay en los desechos de los sistemas de saneamiento, de sanitario, entonces realmente vamos a tener más interactores, vamos a tener la parte agrícola, los granjeros, vamos a tener luego un mercado que la venta de esos productos, y hay que tener como consumidores convencidos que este es seguro, etc. Entonces hay más interactores que hay que involucrar, pero claro, también hay más beneficios, y claro, los instrumentos allá son importantes, como la certificación y como asegurar la calidad. En Suecia, por ejemplo, ya se ha desarrollado para sistemas en sitio, por ejemplo, pequeños sistemas, y también a plantas grandes. Ya hay como
una certificación para asegurar que se pueden reutilizarlo en producción agrícola, en los desechos. Hay valores de metales pesados, por ejemplo, y también qué tecnologías, qué estrategias puede apoyar a que se puede reusar. Hay también monitoreo también. Y estos, en el futuro estos deben estar ligados a los objetivos de desarrollo de sostenible. En cuanto a la tecnología, una parte que viene más o menos de la otra que mostré, son como el contexto y la parte geográfico y físico. Para diseñar el sistema tenemos que como saber cómo están las condiciones, hay acceso de agua, disponibilidad de agua todo el año o cómo tenemos que manejar esta parte de las aguas. La topografía, por ejemplo, que puede ser que dificulta tener un sistema central, hay que descentralizar si la topografía no permite transportar las aguas residuales, por ejemplo. Luego tenemos, claro, los riesgos de clima y naturales, inundaciones. Hay que pensar esto cuando vamos a diseñar el sistema. La necesidad de la población, la infraestructura que ya está, pero también, por ejemplo, para el reuso, qué uso de suelo tenemos, qué actividades productivas, donde podemos aprovechar materiales, por ejemplo. Y luego tenemos este mapa y sabemos qué queremos hacer con los recursos, y ya podemos hablar de fabricantes. Va a ser un sistema que es basado en agua o no en agua, va a ser centralizado y descentralizado, vamos a trabajar más en sitio o central, vamos a separar diferentes desechos, ¿cómo se llama? Flujos de desechos. Y cuando uno ya ha llegado allá, ya uno puede empezar a hablar de qué tipo de tratamiento necesitamos. Depende de qué queremos hacer. Si es, por ejemplo, un reuso para producción de biocombustibles, tal vez esta parte de patógenos o materia orgánica, nutrientes, no sé, tal vez no son tan importantes. Hay que ver qué intereses de protección se requieren, ¿no? Pero son esos cuatro principales como para el uso de los patógenos, si hay riesgos para la salud de personas o animales, la materia orgánica, claro, si vamos a producir un agua potable otra vez, ya no queremos materia orgánica, por ejemplo. O también si vamos a desviar el aguas tratadas a un río, tampoco es, no queremos mucha materia orgánica, etc. Y claro, luego queremos diseñar un sistema que va para una función de largo tiempo. Entonces, lo que hablé antes de la participación de la gente es muy importante. Esto es solo para mostrar un poco qué tendencias hay en el mundo, en América Latina, por ejemplo, en cuanto a qué sistemas se está aumentando. Y aquí hay una tendencia de que es más sistemas basados en agua, mientras que las letrinas o sistemas en seco se está disminuyendo en América Latina. Y también como la gente que no tiene nada se está disminuyendo, ¿no? Entonces, mientras que en África se ve muy diferente, por lo menos en Sub-Sahara África, los sistemas como las letrinas mejorados, que no utiliza agua, están aumentando. Hasta en ciudades hay muchos sistemas en sitio, por ejemplo. Entonces, normalmente en las ciudades en África hay un sistema de alcantarillado muy limitado, mientras que en sitio y letrinas son importantes ahí. Entonces, claro, esos factores es importante.
La protección de salud, siempre el saneamiento ha tenido, yo diría, el salud como la meta principal. Nosotros queremos bajarlo un poco, que es una meta de otros. Siempre debe estar allá, pero pensamos que si vamos a traer más inversiones a saneamiento, solamente la protección de salud solamente va a llevarnos a un cierto punto. Los políticos solo van a querer invertir hasta como asegurar que la población no está muriendo en masas. Pero si realmente queremos generar un saneamiento que es productivo, que tiene mucho más beneficios, hay que salir solamente la protección de salud. No quiere decir que no tenemos que pensar en la salud, pero lo que decimos es que hay que pensar en la salud en distintas partes de todo el sistema y no solamente como el entrante. Y queremos, sé que en Colombia se está trabajando, por ejemplo, la manera de integrar bastante el desarrollo de agua, saneamiento y higiene, y ese es un principio muy importante, ¿no? Se muestra, yo creo, cifras de la OMS que si uno solamente provee agua, hay hasta un riesgo que se aumenta las enfermedades, porque el mal manejo de agua y las aguas residuales que se generan, hay como unos efectos negativos a la población. Entonces tiene que llevar el saneamiento y la capacitación de la gente. La otra parte muy importante que la OMS también está promoviendo es que no solamente depender en tratamiento, si queremos un reuso, pero ¿qué quiere demostrar aquí un poquito? El tratamiento es una barrera para evitar como enfermedades o impactos negativos de salud, pero luego cómo aplicamos los residuos en los cultivos, en qué tipo de cultivos estamos aplicando, cuándo aplicamos y cuándo cosechamos. Si hay como un periodo allá entre estos dos, entonces hay mayor posibilidad que bacterias, por ejemplo, virus van a morir antes que estamos cosechando. Y luego, claro, hay todo si lavamos los cosechos y controlar otros vectores, por ejemplo. Entonces hay una serie de barreras que debemos ver en el sistema completo de reuso. Y hasta en la cocina, ¿no? Cómo manejamos los alimentos. La OMS también ha estado trabajando algo que se llama planeación de saneamiento seguro, creo que será y una publicación que salió el año pasado que también habla de eso, ¿no? Trabajar más como sistemático sobre la salud, ¿no? Que no es solamente un entrante, pero en todo el sistema debemos ver dónde puede haber contaminación y cómo podemos proteger mejor el ambiente y la gente. Y luego hay como la sostenibilidad ambiental, como hablaba un poquito, es como el control de nutrientes, claro, también de materia orgánica, ¿no? que puede ser negativo para el ambiente, pero y también es mucho los contaminantes de micro, metales pesados, etc. Y por lo menos en Suecia se ha trabajado mucho con, yo creo aquí también, ¿no? Con por ejemplo los cultibles, como tratar de hacer los procesos más limpios, ¿no? En vez de solamente enfocar en mejor tratamiento, trabajar con las industrias, con los lugares que utilizan menos químicos, etc. Pero no sé cómo se llama, pero en inglés se dice como un trabajo de río arriba o algo así. Y luego, si se puede, claro, utilizando sistemas de tratamiento que genera otros servicios ecosistémicos como por ejemplo humedales
para ciudades eso es muy importante, ¿no? Que podemos combinar el tratamiento y la recuperación de recursos generando sistemas naturales. Y el último es la parte financiera. Por ejemplo, en la OMS y también con el Banco Mundial se ha mirado como ese es como sistemas bastante convencionales, siguen pensando en reuso. De todas formas han visto que todo lo que se invierte se está generando más beneficio. Por ejemplo, esos son distintas regiones del mundo. Podemos ver aquí en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces la inversión de $1 puede generar $7 de beneficios, y mucho aquí es por la parte de salud. Realmente el costo que gente se enferma del mal manejo de los residuos es muy alto. Entonces de una manera las inversiones en sarmientos se pagan, pero claro, este plata no hay en 1 año o 2 años, es como de largo plazo. Pero lo que todavía falta es hacer este ejercicio, pero pensando también en este de reuso y lo que mostré, por ejemplo, para Vietnam y Dakar, que es realmente los beneficios completos, y si buscamos aprovechar los recursos naturales. Entonces sí, los costos de beneficio. Y como dije, también hay muchas posibilidades de negocios si empezamos a tener mejores sistemas, el mantenimiento, operación, para el aprovechamiento. Y luego, solo para reconectar un poco con la parte de cambio climático, para el sarmiento como tal, hay maneras de mitigar como la parte como de emisiones. Por ejemplo, es implementar estrategias para evitar la emisión de metano. Entonces, si podemos tener plantas de tratamiento que realmente está cubierto y aprovechando el metano, el biogás que está generando. Por ejemplo, rellenos sanitarios, importante cubrir y aprovechando el metano y generar un biocombustible en vez de solo dejarlo vivo. Yo creo que en Cali se está quemando solamente, ¿cómo es? Como el que sale en Navarro. ¿Se quema? Se quema. Claro, quemándolo por lo menos se genera menos como gas impactante, porque el CO2 es mejor que el metano. Pero de todas formas estamos realmente gastando un recurso, no captarlo y aprovecharlo. Entonces deberíamos pensar esta parte diferente. Y también, sí, es como esta parte, ¿no? De aprovechar la energía que está en los desechos para hacer algo renovable y sustituir los fertilizantes químicos también, como dije antes, significa hay un potencial allá de generar menos emisiones y mejorar los suelos, que no tenemos una pérdida de carbono por los suelos, ¿no? Y mejor, más materia orgánica que se regresa al suelo. La adaptación es, claro, es la parte más social, la promoción de salud, donde la gente sabe cómo protegerse si digamos hay más mosquitos o hay menos condiciones para lavarse con agua, si hay alternativas con ceniza, por ejemplo. Pero también es como bajar la presión sobre la demanda de agua. Si no tenemos periodos del año que no tenemos agua, entonces tal vez no podemos tener el lujo de tener un baño que se vacía con agua. Tal vez tenemos que tener un sistema seco que de todas formas da todo
la seguridad y la parte de protección de salud a la gente. Hay buenos ejemplos de esto en el mundo. Pero también resiliencia a los sistemas de eventos de, por ejemplo, inundaciones. Este es un proyecto que estuve involucrado en India. Lo que tratamos de hacer es, aquí había inundaciones en el tiempo de monzón. Entonces, parte del pueblo se inunda. Entonces, pero generarlo como un sistema que es mucho más alto y también asegurar que el agua no se puede entrar. Ese es un sistema seco con desalación de orina. Entonces hay la parte de producción como la seguridad alimentaria también. Y entonces ese tipo de diseño se puede pensar de elevar las cosas, por ejemplo. Y claro, contribuir a la producción alimentaria y también proteger los servicios ecosistémicos, como he mostrado. Y al final, sí, ¿no están durmiendo todavía? Voy a mostrar unos ejemplos del mundo y el primero es de Suecia. Y esta es una comunidad afuera de Estocolmo, un municipio, y es una zona rural. En Suecia, como una casa convencional que no es de verano, normalmente tiene un baño con agua, es normal tener un tanque séptico y un tipo de infiltración. Pero en esta zona, los tanques sépticos y la infiltración no era suficiente. La sensibilidad de los lagos en la zona y la eutroficación era tan alta que dijeron que ya no se pueden construir más casas en una zona particular, ¿no? Desde los 80 dijeron eso, no podemos hacer esto. Entonces, con los años empezaron a pensar, pero si hacemos un sistema que realmente no tiene un vertimiento de residuos líquidos, tal vez se puede pensar este paro de construir. Entonces empezaron a pensar en otro sistema. Entonces la casa, entonces separar las aguas grises, se tratan bien y hay una infiltración, y esta parte no tiene tanto nutrientes, ¿no? Y con un buen tratamiento este sirve, mientras que del baño, el inodoro, eso sí va a un tanque cerrado, no sé cómo se llama, tanque cerrado, ¿no? Entonces hay un caro tanque que viene 2 veces al año y que va a una planta así descentralizada en el campo. Entonces yo creo más o menos hoy en día hay 500 casas que están conectadas a ese tipo de sistemas. El municipio opera como esta parte de transportar, mientras que el municipio sí apoyaron en la empresa municipal, es el dueño yo creo, y también apoyan con algo de la operación y mantenimiento, pero el que opera es el mismo agricultor que luego va utilizando lo que ha sido tratado por la misma planta. Y el tipo de tratamiento es algo que se llama composteo húmedo. Claro, porque ese es líquido, lo que tratan es tener un mínimo de uso de agua con sistemas de vacío de los inodoros o con muy bajo flujo, entonces que hay menos materia que transportar, ¿no?, de la planta. Y entonces con esto bastante concentrado de materia orgánica se puede compostarlo en líquido. Lo único que hacen es inyectando oxígeno. Y luego tienen, para asegurar de todas formas la parte de patógenos, se están aplicando urea también. Pero es bastante poco que tiene, porque el compostaje en húmedo es muy eficiente. Pero la urea también sirve, claro, como fertilizante, entonces no está tan mal, ¿no?
Y este agricultor, con esas casas, él puede, y con ese material, él fertiliza 40 hectáreas de sus cultivos. Y hoy es para producción de etanol como un biocombustible. Entonces, lo chévere es que esa ha sido una colaboración entre universidad, como un gremio de los agricultores y el municipio. Entonces, hasta la misma asociación de agricultores han sido muy positivos de hacer ese tipo de... Ellos quieren también encontrar formas más sostenibles de producir y no estar dependiendo solamente de los químicos, los fertilizantes químicos. Y otro ejemplo es en el Alto de Bolivia. Yo tengo foto del baño en inodoro, es en seco, tiene desviación de orina que va a un tanque pequeño así, un garrafón, y mientras que las heces caen en un contenedor y hay una colección central, viene gente de una microempresa y le coge el material, entonces la familia no tiene que manipular. Se cierra los tanques y se lleva. Y la orina, el tratamiento es reposo hasta unos 6 meses, yo creo, en tanques, mientras que la materia fecal está con un compostaje como gusanos, lombrices, esos rojos californianos, y se genera un material muy bueno. Y ya se ha probado este material en escala bastante grande, por ejemplo en cultivos de papa, y comparando la producción tradicional que ellos tenían con estiércol, aplicando en el suelo y luego la orina durante el crecimiento de las plantas, se ha doblado la producción. Y las aguas grises se va como un humedal, ¿cómo se llama estos? Como superficial, entonces genera un área de cultivo y un área verde para la gente, porque es bastante seco esta zona del Alto. Otro ejemplo, este no es un sistema así completo, pero es una tecnología bastante interesante que se están probando en varias partes del mundo, en Suecia, en Sudáfrica, en Uganda también, yo creo, Estados Unidos también. Pues utilizando, tener como materia, desechos orgánicos y utilizando larvas de moscas. No sé si he escuchado eso, pero entonces lo que se hace es, puede cosechar las larvas, ellos comen y descomponen la materia y luego se pueden cosechar las larvas como una fuente de proteína que sirve para de pollos, por ejemplo, o producción de cerdos, por ejemplo. Entonces sí, facilita como la aceptación también, ¿no? Tener como un intermedio entre el desecho y como la producción alimentaria, ¿no? Entonces es muy interesante y aquí ven un poco de los datos, ¿no? Que un kilo de residuos se pueden generar 1 kilo de larvas, entonces es bastante. Y también tienen muy alta como el nivel de proteína y grasa, entonces son materiales como de prima muy buena. Entonces, claro, comparando que uno puede manejar la materia orgánica, los residuos, en vez de importar, ¿cómo se llama? Alimentos de Brasil, por ejemplo. Entonces, este balance es muy interesante. Y se reduce como lo que queda aquí, hay una reducción grande de la misma del volumen, hasta 60-80%. Entonces, hay mucho potencial en eso. Tal vez es algo de seguir probando aquí en Colombia también. Yo creo, solo una pauta del programa que yo estoy liderando. Entonces, más o menos es el enfoque que he estado hablando. Queremos como ir hoy se está hablando mucho como los flujos
que son riesgos y son residuos, hasta que algo que es realmente algo recursos productivos. Entonces, ir de algo negativo a algo más positivo, y tenemos varias áreas de investigación en eso, ¿no? Unos más sistemáticos, unos simplemente apoyando a pilotos, yo creo hasta allá. Gracias. Solo hay unos vínculos si quieren más información. No sé si conocen esta alianza de saneamiento sostenible, Susana en inglés. Allá hay, por ejemplo, foros de discusión, hay mucha hay como biblioteca uno puede buscar por pilotos sobre reuso o sobre biogás, etc. Hay como mucho material allá. El seguro es como una herramienta también para apoyar como una planeación de saneamiento más integrada. Y este programa de Ecosanes era un programa que teníamos nosotros, el Instituto de Medio Ambiente, y todavía hay bastantes publicaciones interesantes sobre este tema. Y luego tal vez puedes pasar la publicación que va a salir en marzo. Y la presentación también puedes compartir. Sí, nosotros vamos a compartir la presentación. De todas maneras, para los que no pudieron asistir, por si les preguntan, vamos a colgar el video de la presentación en la página web. Y antes de que se vayan todos y se vaya aquí, les quiero agradecer muchísimo. Estoy muy contenta de poderlo haber tenido acá. Después de tanto tiempo de haber venido a Colombia, y si escucharon al principio, vivió aquí en Colombia 3 años y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, y este tema es muy bonito. Hablaba con Kim que ahorita se habla más de saneamiento sostenible más que saneamiento ecológico, porque la gente empezó a crear una figura que no era muy cierta sobre saneamiento ecológico. Pensaban que si se hablaba de saneamiento ecológico era solo seco, y resulta que uno puede hablar de saneamiento ecológico en sistemas secos y húmedos, con agua. Entonces, esto es de entenderlo y de saber que funciona, porque inclusive aquí en Colombia hemos hecho unas visitas en unos resguardos indígenas y en varias partes del Cauca que se pueden visitar, y son experiencias que funcionan y son muy buenas. Entonces, muchas gracias por venir y por atender la invitación.